Hola, qué bueno estar aquí otra vez para meternos de lleno en lo que se viene esta semana. Y parece que va a ser intensa, ¿eh? Sobre todo hacia finales de agosto, el 28, el 29, vienen datos económicos, eventos, bastante movido. Tenemos, digamos, varias cosas sobre la mesa. Inflación PCE, esa que mira la Fed, la revisión del PIB y, claro, los resultados de Nvidia, todo el mundo pendiente de eso. Y además, hablan miembros de la Fed. Hay visiones económicas que chocan y hasta alertas sobre algunas inversiones. Hoy la idea es, pues, tratar de ordenar todo esto, entender qué es lo importante y cómo puede afectar al mercado. Arranquemos entonces, vamos con lo macro. Hay dos datos grandes esta semana. El primero, el viernes 29, tempranito, 8:30 am, es el famoso PCE. ¿Nos recuerdas por qué justo ahora este indicador, el de gastos de consumo personal, es tan relevante? Claro, es que el PCE es la medida de inflación que más sigue la Reserva Federal, la Fed, y ahora mismo, con todo el mundo preguntándose cuándo van a empezar a bajar las tasas de interés, pues este dato es crucial. Las expectativas generales, según una de las fuentes, apuntan a que la inflación general se quede más o menos igual en 2,6% anual. Pero la clave, muchas veces, está en el PCE subyacente, ese que no incluye alimentos ni energía. ¿Y por qué se fijan tanto en ese, en el subyacente? Pues porque da una señal más clara de la tendencia de fondo. O sea, más allá de si subió la gasolina o bajaron los tomates este mes, ¿entiendes? Y ahí, fíjate, las expectativas son de un pequeño repunte, del 2,8% al 2,9%. Una fuente menciona que la inflación ha subido, pero muy de poquito últimamente, y sugiere que los aranceles podrían ser un factor ahí. La cosa es que si el dato final se desvía mucho de eso, para arriba o para abajo, podríamos ver volatilidad el viernes, porque le pega directo a lo que se espera que haga la Fed. Si la inflación está controlada, digamos, les da más espacio para bajar tasas, quizás ya en septiembre, y tal vez para empezar a mirar más el empleo, que es la otra parte de su trabajo. Entendido, clarísimo. Y un día antes, el jueves 28, misma hora, 8:30 am, sale la revisión del PIB, del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. La previsión anda por el 3,1% de crecimiento. ¿Esto cómo juega en todo el panorama? Bueno, a ver, 3,1% suena, suena bastante bien, ¿no? A primera vista. Pero es interesante ponerlo en contexto con lo que dice otra fuente que revisamos. Esta fuente pinta un cuadro, de desaceleración. Dice, mira, el año pasado crecimos 2,8%, pero ahora las proyecciones van más por el 1,2%. Y lo interesante es que esta fuente lo atribuye directamente, y ojo es su punto de vista, a ciertas decisiones políticas recientes. Argumentan que esas políticas bajaron el crecimiento más de un punto porcentual en apenas 6 meses. Es una visión fuerte, que resalta un impacto muy rápido y negativo. Una perspectiva más a considerar en el debate. Ay, así que es interesante, ¿cómo pueden chocar un dato puntual que parece, bueno, con visiones de desaceleración más amplias? Pero bueno, si hay algo que parece que va a robarse el show esta semana, incluso más que los datos macro, son los resultados de Nvidia, el miércoles. Las fuentes coinciden, podría ser el evento del trimestre para los mercados. Háblanos de qué se espera, porque estamos hablando de la empresa más valiosa del mundo, ¿no? Pesa muchísimo en los índices. Exacto. Y la vara está altísima. Los analistas esperan ingresos de casi 46 mil millones de dólares. Eso es más del 50% de crecimiento comparado con el año pasado. Una locura. Y el beneficio por acción ajustado, el EPS, se espera cerca de los $11. Aunque bueno, hay un rango, ¿no? Entre 9,95 y 11,11 según detalla una fuente. Son cifras espectaculares, sí, impulsadas en gran parte porque las otras gigantes, Microsoft, Meta, Alphabet, siguen invirtiendo millonadas en infraestructura para inteligencia artificial. Y ese dinero va directo a Nvidia. Uf, con esos números uno diría, listo, para arriba. Pero siempre está la duda, ¿no? El precio de la acción ya refleja estas expectativas tan altas. Hay que pensar que Nvidia duplicó su valor en solo 4 meses. Pasó de 2 a más de 4 billones de dólares, billones con B. Es un ascenso brutal para una empresa de ese tamaño. Así que aunque los resultados sean buenísimos, no es garantía de que la acción suba. Podría pasar lo típico de compra el rumor, vende la noticia. El mercado necesita no solo que cumplan, sino que sorprendan para bien, o que den unas proyecciones a futuro todavía mejores. Tiene todo el sentido. Y esto llega en un momento donde, en general, los resultados de las empresas han estado bastante bien, ¿cierto?
Sí, eso ayuda un poco. Da cierto contexto positivo. Otra fuente nos recuerda que más del 80% de las empresas del S&P 500 que ya presentaron sus números superaron las expectativas de beneficios y casi el 79% superaron las de ingresos. Ambos números están por encima del promedio histórico. Ha sido una temporada sólida en general. Pero bueno, la concentración en Nvidia es tan grande que su resultado tiene un peso desproporcionado. Y claro, no solo es Nvidia esta semana, hay una lista larga de resultados importantes. Efectivamente. No vamos a nombrarlas todas, pero para darnos una idea, tenemos más de tecnología como Snowflake y CrowdStrike. Tenemos gente de hardware importante como Dell y Marvell. Y también minoristas, Dollar General, Ulta Beauty, Best Buy, que nos dan pistas de cómo anda el consumidor. Y gigantes asiáticas como Pinduoduo y Alibaba. Una semana súper completa para ver distintos sectores. Y además de las empresas, también hay que estar atentos a la Reserva Federal. Hay 3 discursos de miembros de la Fed. Uno que mencionan es Christopher Waller, que dicen que ha estado más a favor de recortar tasas. Correcto. Y lo que diga él y los otros dos se va a mirar con lupa, especialmente después de que salga el dato del PCE el viernes. Y aquí volvemos a conectar con las tasas, ¿ves? Una de las fuentes decía que con los datos que había hasta hace poco de empleo e inflación, el mercado le daba una probabilidad altísima, casi del 85%, a que la Fed recortara tasas en septiembre. Hay que aclarar que es una estimación de probabilidad de esa fuente, claro, pero refleja un sentir del mercado. Y si la Fed diera ese paso, si bajara las tasas, ¿quiénes saldrían ganando, según estas fuentes? Pues esa misma fuente apunta a sectores que son sensibles a los intereses. Dan ejemplos concretos. D.R. Horton, la constructora de casas. ¿Por qué? Porque tasas más bajas significan hipotecas más baratas, y eso anima a la gente a comprar casa. También mencionan a Prologis, que tiene centros logísticos. Se beneficiarían porque les costaría menos pedir prestado para sus inversiones inmobiliarias. Y Home Depot, ligada a las mejoras del hogar. Si la gente compra más casas o se anima a renovar, pues ellos venden más materiales. La lógica es esa. Dinero más barato impulsa a estos sectores. Muy claro, sí. Ahora, mientras el mercado está en todo esto, en los números, en la Fed, es importante recordar que hay visiones muy distintas sobre cómo está la economía de verdad. Una de las fuentes que vimos presenta un panorama bastante más oscuro, y creo que es clave entenderlo para tener la foto completa. Quiero recalcar que lo que voy a decir son afirmaciones de esa fuente, ¿eh? No es nuestra opinión. Adelante, sí es fundamental conocer esas otras perspectivas. Bueno, esta fuente dice que la economía de Estados Unidos está en problemas serios. Habla de una pérdida importante de empleos en julio y cuestiona informes anteriores diciendo que eran empleos falsos. Argumenta que los aranceles están golpeando a la manufactura, pone el ejemplo de Michigan. Habla también de un impacto negativo de las deportaciones masivas en la agricultura, en la hostelería, que falta gente, que los negocios sufren. Menciona también inflación que sube, caídas en la bolsa, pérdidas de empleo en algunos estados. Y esta fuente dice que la administración actual pone excusas, como culpar a un estado profundo o decir que la gente no trabaja porque es demasiado rica. Insisto, es la narrativa de esta fuente en particular. Pueden tomar datos económicos y construir historias totalmente opuestas. Es un choque de visiones sobre la misma realidad. No vamos a entrar a juzgar cuál es la correcta, por supuesto, pero sí es importante ser conscientes de que existen estas miradas distintas y de la necesidad de buscar información variada, de analizar críticamente los argumentos, vengan de donde vengan. Curiosamente, fíjate, la mención de los aranceles como algo negativo aquí conecta un poco con lo que decía la otra fuente sobre su posible impacto en la inflación, aunque fuera lento. Son puntos de contacto interesantes entre visiones tan diferentes. Clave es tratar de armar el rompecabezas con todas las piezas, sabiendo que hay interpretaciones distintas. Y hablando de cosas que pueden parecer una cosa y ser otra, pero en el mundo de las inversiones. Otra fuente nos pone sobre aviso sobre un tipo de producto específico, los ETFs de acciones individuales que prometen rendimientos altísimos. Ponen el ejemplo de uno ligado a Nvidia que anuncia un 75% anualizado. Suena increíble, ¿no? Suena demasiado bueno para ser verdad, y según la fuente, probablemente lo sea. Explica que la trampa, digamos, está en cómo generan ese rendimiento. Lo hacen vendiendo opciones call sobre la acción de Nvidia, todo el tiempo. Estas opciones call, en la práctica, le ponen un techo a tus ganancias. Si la acción de Nvidia se dispara, el ETF no sube tanto porque esas opciones que vendieron limitan el potencial.
Es parte de la subida. Y si la acción baja, ahí sí te acompaña. Ahí está el otro problema. El inversor sigue expuesto a toda la caída. La fuente muestra que cuando Nvidia ha bajado, el ETF ha caído prácticamente lo mismo. Entonces, resumiendo, potencial de subida limitado, pero riesgo de bajada completo. Y para colmo, el tema de los impuestos. Ese rendimiento tan bonito que anuncian tributa como ingreso ordinario, a tasas más altas que si simplemente tuvieras la acción y la vendieras con ganancia de capital. La fuente los llama directamente tóxicos para el inversor minorista. Aunque claro, son un buen negocio para los que los emiten. Mencionan comisiones altas, como del 1.28% en el ejemplo. La advertencia es clara, no hay que dejarse llevar solo por el numerito del rendimiento. Entendido. Casi como la moraleja de que no hay atajos mágicos en esto de invertir, ¿no? Entonces, ¿para quién podrían tener sentido estos productos? ¿O son básicamente una mala idea para la mayoría según la fuente? La fuente es bastante dura en su advertencia, ¿eh? Sugiere que benefician más a los emisores que a los inversores finales. Da a entender que la estructura está hecha para atraer por ese rendimiento llamativo, pero que los costos ocultos y los límites a las ganancias los hacen poco recomendables para la mayoría de la gente que lo que busca es apostar al crecimiento de una acción como Nvidia. Muy bien. Creo que hemos tocado muchos puntos importantes. Hagamos un repaso rápido de las tensiones clave de esta semana. Si tuviera que resumirlo, diría que estamos ante una semana que es como una foto de la dinámica actual del mercado. Por un lado, la dependencia total de los datos macro, inflación PCE, crecimiento del PIB, para ver qué hará la Fed con las tasas. Por otro lado, la influencia enorme de los resultados de unas pocas superempresas tecnológicas, con Nvidia como el caso más extremo. Empresas capaces de mover todo el mercado ellas solas. Y a eso le sumas las visiones económicas que chocan y generan incertidumbre, y las advertencias sobre productos financieros que parecen una cosa y son otra. Es una mezcla potente, ¿sí? Vimos la importancia crítica del PCE, la revisión del PIB, los resultados que pueden ser un terremoto de Nvidia, el contexto general de ganancias, lo que digan desde la Fed, esas visiones económicas opuestas y la alerta sobre los ETFs de alto rendimiento. Exacto. La interacción entre todo eso macro, resultados de empresas y política monetaria seguramente va a generar volatilidad. Va a ser clave leer entre líneas, no sobre reaccionar a cada dato aislado, sino tratar de ver la tendencia general que se dibuja. Y para cerrar, quizás una reflexión para que nos quede picando. Si vemos que el mercado parece depender tanto de los resultados de una sola empresa como Nvidia, y al mismo tiempo hay visiones tan opuestas sobre cómo está realmente la economía, ¿qué nos dice eso sobre la concentración actual del mercado? ¿Quizás sobre su fragilidad? ¿O es simplemente la nueva normalidad en esta economía cada vez más digital y centrada en la IA? Algo para pensar, ¿no?